Y con la presencia de la concejal Daniela Monzón de La Libertad Avanza en el estudio, porque bueno, fue noticia la semana pasada a partir de declaraciones del secretario de Hacienda, Juan Manuel Barengui, que había sido aprobada la rendición de cuentas de 2024, aquella en la que hubo tantos cuestionamientos por parte de la oposición por el tema del superproveedor, entre otras cuestiones, ¿no? Pero por ahí se conoce el caso bajo ese título, que le costó el cargo al secretario de Gobierno, José Luis Cuarleri. Bueno, a partir de las declaraciones de Juan Manuel Barengui, que, repito, nosotros lo invitamos, no quiso venir a nuestro canal, pero que las hizo en otro medio. Mauricio Giafaldano también dijo: los opositores deberían pedirle disculpas a los proveedores si los cruzan en la calle. Y bueno, algunas pocas manifestaciones hubo, pero la oposición no había dicho nada. Así que ahora la convocamos a Daniela, que seguramente ya viene estudiando esas 274, ¿no?, fojas que incluye el fallo del tribunal. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, buen día para toda la audiencia. Sí, bien como decís vos. En primer lugar, te pregunto si te habían compartido o no el fallo. No, lo pedimos, pero no. ¿No te lo compartieron? No. Ya es raro. Sí, claro. Al menos. Son 274 hojas, nosotros tuvimos acceso el martes pasado, al igual que ellos, obviamente. Comenzamos a leerlo. Bueno, vos lo podrás haber visto, a veces es complejo para leer, pero nosotros habíamos tenido el fallo, podríamos decir, anterior, en agosto, no me acuerdo si era en agosto del año pasado, y esto corresponde al año 2024. Es como que se toma en su tiempo, obviamente, para evaluar, y a veces no se entiende, porque ya estamos en el año 26. Claro. Sí, la verdad que por un lado me sorprendió las declaraciones, obviamente, del secretario de Gobierno, de Hacienda, que es Juan Manuel Barengui, pero más aún, obviamente, las de Mauricio Giafaldano, ¿no?, en donde nos pide que pidamos disculpas a los proveedores, cosa que nosotros ahora lo vamos a explicar. Y más allá de eso, me parece que en las condiciones en las que estamos, en las que permanentemente vemos un gobierno que le pide plata a Milei, que permanentemente cualquier cuestionamiento que se le hace es culpa de Milei, porque Milei no manda los fondos suficientes, que hayan despilfarrado la plata nuestra en el año 2024, lo continuaron haciendo en el 2025, la verdad que nos preocupa, porque es la plata de todos. Entonces, no es que no alcanza porque Milei no te la manda, es que no te alcanza porque claramente no la ejecutás de la manera que tenés que hacerlo, con la responsabilidad que te dio ni más ni menos que el electorado, ¿no?, para cuidar la plata de todos, porque no es plata de Barengui, no es plata de Cuarleri, no es plata de Giafaldano, es plata de todos nosotros, de todos los bragadenses que aportamos, pero que le dimos la confianza al intendente para que, podríamos decir, elija cómo gastarla y la gaste de manera eficiente. Daniela, y transparente. El caso del superproveedor, ¿no?, esas irregularidades que ustedes detectaron en su momento y que, bueno, dieron tanto para hablar, quedó en suspenso. O sea, si bien se aprobó, se puede aprobar, digamos, una rendición de cuentas, aunque parte de ella todavía quede ahí en estudio. Claro. La rendición de cuentas tiene varias partes que quedan en suspenso, como bien lo decís vos, porque, ¿qué pasa? En el caso de los superproveedores, son proveedores que continuaron siendo proveedores en el periodo del 2025, hasta que nosotros hicimos la denuncia y los dieron de baja como tales. Entonces, falta la rendición 2025, que va a ser tratada, si no me equivoco, el jueves 21 de mayo. Quizás no es este jueves, es el próximo, creo que es 21 de mayo. Acá bragado por ustedes. Va a ser tratada por nosotros, en donde también vemos estas irregularidades de los proveedores, que es lo mismo que ve ni más ni menos que el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se presenta en diciembre del año 2025 para ya ir auditando estos proveedores, y no puede hacer un fallo final hasta que los proveedores no son dados de baja, y obviamente se puede ahí determinar cuál es, digamos, la sanción que le va a corresponder al municipio, porque va a corresponderle una sanción porque los proveedores, obviamente, y ahora te lo voy a leer, no cumplen con nada de lo que ellos dicen, y lo que nosotros sí, obviamente, con anterioridad habíamos denunciado. O sea, esto tal vez el año que viene, digamos,
tengamos el fallo Claro, final. venimos con ese atraso que va a ser seguramente abril del 2027. Entonces, ¿en qué queda? A ver, eso que ibas a leer. No solo eso, sí, no solo eso, sino tenemos varios temas. Sí. Tenemos, por ejemplo, un tema, voy a tratar de ser lo más sintética posible para no aburrir, pero es importante entender que se gastaron nuestra plata en cosas que no son las debidas. Hay un convenio con Secaitra, que nosotros eso no lo habíamos observado. Secaitra, para que ustedes tengan una idea, es una asociación civil sin fines de lucro, con la cual se hace un convenio para lo que son los radares, podríamos decir, que conocemos todos como los radares de la Ruta 5 y los radares de la Ruta 46, las fotomultas. En realidad es sin fines de lucro, y en realidad el objeto de esa asociación civil es dar a conocer los beneficios de estas fotomultas, ¿no? De decir, bueno, donde se ponen se puede reducir la velocidad, se reducen la cantidad de accidentes, dar a conocer todo este tipo de cosas. Cosa que yo no he visto en ningún canal local o medio local que esto ocurra. Pero ¿cómo sin fines de lucro? No entiendo esa Claro, parte. es sin fines de lucro. O sea, lo cual ya es un convenio raro, pero bueno, es un convenio que viene del año 2021. Te cobran multas cuando... Claro. En realidad después esas multas se tenían que dividir un 15% para el municipio, un 5% para Vialidad Nacional y después es para Secaitra, que es quien aporta los equipos y los servicios. Ajá. Entonces, en realidad, Secaitra no debería recibir nada por esto. De hecho, lo que también se manifiesta y manifiesta el Tribunal de Cuentas es que los equipos deberían ser nuestros. Los dos, podríamos decir, no sé cómo se llaman, los radares. Sí, los dispositivos. Sí, quizás lo estoy nombrando mal. Pero para que la gente entienda, tanto el radar de la Ruta 5 como el de la 46 deberían ser propiedad del municipio, cosa que no lo son. Por otro lado, lo que te dice claramente el convenio es que tiene que haber un equipo municipal que controle que estos equipos funcionen bien. ¿Sí? Eso no existe. Claro. No de solo hecho, eso, faltan carteles. Del lado de frente a Maxi Consumo, digamos, ahí no están los carteles de a qué velocidad tenés que transitar. claro, esto es un convenio de colaboración. Por ejemplo, si Secaitra no lo hace, vos le podés avisar, qué sé yo, no sé, se robaron un cartel, lo sacaron, claro. Hubo un accidente y se rompió el cartel. Hay mucha gente que capaz que cae, o sea, termina siendo multada cuando no están los carteles. Sí, porque la realidad de esto es que vos reduzcas la velocidad y evitemos un accidente y no un objeto solamente de recaudación, ¿no es cierto? Claro. Más allá de eso, también el tema de las multas, ¿no? Que nos están llegando firmadas por el exsecretario de Gobierno Tomasino, cuando en realidad es el municipio quien debe hacer un seguimiento de estas notificaciones y de hecho no lo hace, porque si no, no estarían siendo firmadas por Tomasino, que ya nada tiene que ver con el gobierno. No solo eso, sino que ese 15% se debería, que sí recibe el municipio, se debería utilizar para todo esto, no solo para este equipo de seguimiento, mantenimiento de los radares, sino obviamente para educación vial. Y esto la verdad que no se recibe y los números son muy grandes. Por otro lado tenemos el tema del aguinaldo, que nosotros es lo que habíamos denunciado, que es el sueldo anual complementario. El salario se paga con el mejor salario, podríamos decir, que vos tuviste, bueno, claro. De eso cobrás la mitad. Obviamente que entendemos que el aguinaldo que te corresponde en junio es más bajo seguramente que el de diciembre, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ellos lo que hicieron... Siempre se va actualizando el salario. Bueno, eso lo sabemos todos, menos Fermín Jauregui Lorda, que dice que no estaba enterado que era así, entonces lo que hizo fue sumar los 12 meses, los dividió por 12 y dijo, bueno, este es el salario anual complementario. Acá, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Como en sí, el que salió ganando es el municipio, porque ganó menos, te dice claramente, leo porque no, con anteojos ya se me complica un poco. Te dice que, bueno, la liquidación del aguinaldo no se realizó de acuerdo a la mejor remuneración percibida por todo concepto en cada semestre y se abona un importe menor. Pero bueno, te dice que, obviamente, que esto, como no produce un perjuicio al erario público, es decir, se gastó menos, porque cuando se abonó en menos, al no considerar la mayor remuneración, lo que te dice es que
Se debe dejar constancia que de surgir en el futuro reclamos por parte de los trabajadores respecto a esta cuestión, los funcionarios alcanzados en este apartado serán responsables del perjuicio que eso conlleva. Es decir, que yo invito a los trabajadores municipales a que reclamen la diferencia del aguinaldo del año 2024. En su momento se había dicho que se había no se corrigió. Compensado eso. Eso no se corrigió, ¿no? Porque si no queda acá. Obviamente plasmado. Así que yo los invito a que hagan el reclamo del salario del 2024 y esto tiene que, obviamente, responder por esto el señor Fermín Jauregui Lorda, que no sabía liquidar los sueldos. Después algo que realmente preocupa un montón a todos, creo que es el fondo educativo, ¿no? El fondo educativo tiene la misma lógica todos los años, en el 24, en el 25 y seguramente en el 26, porque vos ya sabés que ahora en este momento ha renunciado al cargo de tesorero el consejero escolar Guarda, o sea que claramente esto no está funcionando y no está funcionando el consejo escolar, ni más ni menos que porque el intendente no le brinda la plata del fondo educativo, con lo cual hace muy difícil su tarea. Para que la gente entienda, hay una ley que establece que el 40% de lo que se recibe del fondo educativo se tiene que gastar en infraestructura. No es que acá las escuelas están divinas y no lo necesitamos. Y si no lo necesitas, aún así podés encontrarle otra vuelta, podés construir un aula que falta, podés construir un Zoom, podés hacer un montón de cosas si las escuelas estuvieran divinas, cosa que no es cierto. Lo que se manifiesta es que del fondo educativo en el año 2024 se recibieron 815 millones de pesos, el 40% equivale a 325.000 millones de pesos y se gastaron 133 millones de pesos. Es decir, que 192 millones de pesos no se utilizaron en lo que era infraestructura. ¿Se los robaron? No, no se los robaron. Pero no los usaron. Los tenían en el famoso plazo fijo. Entonces, estos 192 millones de pesos que ellos no utilizan, esto es trabajo para un montón de gente, mejorar la educación de todos los estudiantes de Bragado, mejorar obviamente el lugar donde estos chicos van. Mis hijos están los dos en escuela pública y la verdad que necesitan un montón de arreglos. Vos sabés, no sé si seguís estando en la cooperadora de la escuela normal. Sí, sí. Se necesitan permanentemente arreglos. Entonces, que no sé, el jardín de la escuela normal no tenga gas porque esta gente del año 2024 tiene 192 millones de pesos y no los haya querido usar, digo ese ejemplo porque es una obra que vale 15 millones de pesos. Ahí también tenemos un techo que se llueve, digamos. O sea, hay que cambiar un techo completo, un ala. Ahí. Yo te puedo contar todos los problemas que tiene la escuela 7 y la escuela industrial y no han puesto un peso, y así todas las escuelas del partido. No creo que haya una escuela del partido que hoy te diga, no, la verdad no necesito nada. Es preocupante. Por otro lado, hay un programa que se llama PID, que es un programa especial de emergencia educativa, que también recibieron esa plata, recibieron 63 millones de pesos. No los usaron, y como esto sí es un fondo afectado y es un fondo de emergencia, como te decía, era un fondo de emergencia educativo, esto era para obras chiquitas, quizás por ejemplo esta obra que yo te nombro, que es la obra de gas del jardín de la escuela normal, se podía hacer con esto. Es como para todas cosas chiquititas que tenías que hacer en ese fondo de emergencia. Quizás, no sé, cambiar un vidrio que se rompió, no sé, se rompió una puerta, todas cosas chicas con este fondo de emergencia. Como no lo usaron, lo tuvieron que devolver. Entonces dice claramente que se restituyó en el 2025 al Fondo de Ciencia y Tecnología. O sea que nos quejamos porque no nos mandan plata, pero cuando nos mandan la tenemos que devolver porque no la usamos. Es una incoherencia total lo que están diciendo y es raro lo que manifiestan. Esto en particular, lo que hace al fondo educativo, no está aprobado. De hecho, lo que hace es, se incumple el artículo 40 de la ley 15.394, por eso se eleva a Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para que ellos determinen qué se hace con esa plata. Es decir, quizás la tengan que devolver. Obviamente que te van a decir que la usaron en el año 2025, pero la del 2025 no la usaron y así va quedando plata que sinceramente me cuesta entender por qué no la usan, porque realmente lo necesitamos. Después hay un tema muy complicado que es con el tema de las cooperativas,
esto viene sucediendo en muchos gobiernos ya, el hecho de contratar cooperativas para realizar trabajos que se podrían hacer con empleados municipales, o si no tenés los empleados municipales y realmente se justifican, no sé por qué no los contratan como empleados municipales. Siempre es raro esto de tener que contratar una cooperativa para. ¿Por qué directamente no hace el trabajo un empleado municipal o por qué no los toman? Ejemplo es la cooperativa Envenecer. La cooperativa Envenecer es la cooperativa que pertenece al Barrido. Esa cooperativa en octubre, esto es, gracias te digo, a un trabajo muy exhaustivo que hizo el concejal Araujo, en donde esa cooperativa está dada de baja en octubre del 24, o sea que esas mujeres que pertenecían a la cooperativa después comenzaron a cobrar esta ayuda de una manera bastante extraña, que la vamos a denunciar ahora en el 2025, en la rendición de cuentas que va a ser en 15 días. Esa cooperativa tiene la matrícula dada de baja y el quit dado de baja, con lo cual esas mujeres que trabajaban en esa cooperativa no tenían ningún tipo de beneficio, como ser una RT, como son aportes y como es una obra social. Esas mujeres están cobrando a través de un subsidio. ¿Siguen trabajando? En el año 2025 sí, y en el año 2024 también. No sé si ahora están haciendo No lo puedo decir en el año 2026 porque todavía nosotros no tenemos esa rendición de cuentas y lamentablemente tampoco podemos seguir mes a mes porque no tenemos habilitado el RAFAM. Con respecto a la habilitación del hospital, sí, esto sigue en suspenso porque de hecho en el 2025 sigue sin habilitar. Ellos están informando que está habilitado, lo cual por ahora nosotros no vimos ningún papel firmado por Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Entonces deja expuesto que dicha habilitación se encontraba vencida. La secretaria de Salud, la doctora Emma Lizalde, informa con fecha 10 de junio del 25, es decir, un año y medio después de haber asumido, que se encontraba a la espera de la actualización de planos de construcción del hospital para realizar el trámite de renovación de habilitación. Es decir, que un año y medio después, cuando nosotros ya la habíamos denunciado, ella se entera que los planos no coincidían con lo que efectivamente sucede en el hospital. ¿Y esto es un perjuicio con respecto a la coparticipación o cuál sería el...? Sí, hay dos cosas. En primer lugar, que obviamente dicen, se mantiene firme la observación en base al artículo 236, inciso 16 del reglamento. Bueno, esto tiene por un lado dos cosas. Cuando se habilita en el año 2019 con el gobierno de Gatica, después de eso hubo una pandemia, en donde obviamente todos sabemos que hubo, podríamos decir, una reubicación de sectores en el hospital, en donde lo que era la sala famosa que se le dice neonatología o pediatría, ahí fueron a parar, o ahí se usó, podríamos decir, para lo que fue el COVID. Sabemos que se cambiaron las guardias, porque las guardias en ese momento se había cambiado, se habilitó la guardia de pediatría. Todo eso se tiene que actualizar, en definitiva, y es lo que no se ha hecho. Claro, pero si vos trabajabas ahí adentro, que no estabas enterada de todo eso. O sea, ingresaste en el año 2023 como secretaria de Gobierno de Salud y no sabías que pasó todo esto, si trabajabas ahí adentro del hospital. ¿Qué significa? Que no pediste los planos y que nunca revisaste nada porque claramente no entendés que el hospital tiene que estar habilitado. Daniela, no es un kiosco. Con respecto al tema superproveedor, me interesa focalizar ahí qué es lo que pasa. Ya está resuelto, Quarleri tenía razón, no había cometido ninguna irregularidad, como dicen las redes. Yo creo que Quarleri obviamente fue quien pagó las consecuencias de todo lo que pasó. Cuando Quarleri era parte de... Yo creo que acá esto no es responsabilidad total de Quarleri, la responsabilidad obviamente es del intendente. Claro. Quarleri era un nexo y un fusible para tratar de apaciguar un poco lo que pasó. Bueno, yo te lo compartí, esto siempre en relación a nosotros, lo que nos llamaba la atención era que los mismos proveedores arreglaban una cantidad de vehículos el mismo día, hasta 3 vehículos, lo cual obviamente nos hacía sospechar, y no solo que arreglaban
un vehículo, ya sea un patrullero, un vehículo de guardia urbana, una ambulancia, sino que hacían trabajos de gasista, arreglaban la fuente de, podríamos decir, de la entrada de Bragado, de donde está el monumento al caballo. Eran multiuso. Y que obviamente en todo momento la cantidad de trabajo que se le había dado, ellos mismos manifestaron que contrataban a otras personas para hacer los trabajos. Y en ningún lado estaban dados de alta, obviamente, como empleadores. Entonces, la eso primera es lo observación claro. que se hace es incumplimiento a los principios de la contratación pública. Ajá. Todas las contrataciones que efectúen las municipalidades se deben ajustar a los principios generales de razonabilidad de la propuesta para cumplir con el interés público y económico, responsabilidad de los agentes que las promueven, autoricen, dirijan o ejecuten las contrataciones. Y esto es lo que te digo, hay alguien que promueve, hay alguien que autoriza, hay alguien que dirige y hay alguien que ejecuta. Y todo esto no era Red Squad Lady, eran varias personas. La transparencia que garantice la confianza de la sociedad, promoción de la concurrencia y competencia, trato igualitario de los oferentes, selección de las adjudicaciones, atendiendo justificadamente al concepto de la oferta más conveniente al interés público, considerando calidad, costo y oportunidad, y eficiencia y eficacia en el proceso de contratación. Acá te dicen que hay una falta de seguimiento del mantenimiento de la flota automotor, lo que nosotros denunciamos claramente, o sea, se arreglaban un montón de cosas y nadie hacía un seguimiento si realmente el auto necesitaba o no, todas esas cosas que ellos decían. Omisión de verificación de la capacidad técnica del proveedor, lo que seguimos insistiendo, se contrataban proveedores de gasista que no tenían matrícula de gasista. Faltante de un presupuesto oficial, o sea, los arreglamos y no importa lo que nos cobraran. Contratación directa, o sea, en ningún momento se dijo, bueno, necesitamos arreglar como decían ellos, porque Vicente nos dejó todo roto, nos dejó roto todos los patrulleros, nos dejó roto todo. Bueno, hubieras llamado a concurso para ver quién era la persona que estaba más capacitada y que ofrecía un mejor, obviamente, yo digo presupuesto a la hora de arreglar todo esto que vos decís que te habían dejado roto. Ahí la relatoría solicita un montón de cosas y en conclusión, porque bueno, lo habrás visto que eran muchísimas hojas de muchos, cada uno de los vehículos, y esto está a disposición del vecino que lo quiera ver, dice si es verdad o es mentira que le cambiaron hasta un foco. Con respecto al proveedor, y por ahí para no citar los nombres, te voy a decir el número de proveedor, el proveedor 4516, dice, no se adjunta la matrícula de electricista gasista, la constancia de ARCA posterior a la fecha de inscripción en el registro de proveedores, esto que nosotros siempre te decíamos, se anotaban primero en la municipalidad y después iban a ARCA, o sea que claramente les habían asegurado el trabajo. No contaba entre sus actividades con la de construcción, reforma y reparación de edificios, no se hallaba inscrito como empleador y no contaban antecedentes que permitieran verificar su idoneidad. Exactamente lo que nosotros denunciamos. Este es el superproveedor. Este superproveedor no tenía la autorización ni se podía constar la idoneidad para hacer ninguno de estos arreglos. Lo que se dijo en su momento lo mantiene el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que aprobó en general, digamos, la ahora rendición. Después te digo qué aprobó y qué no. Bueno. Con respecto al 4502, no se adjunta la última declaración jurada, no se hallaba inscripta como empleadora. En ARCA figuraba como monotributista clase A y la habilitación municipal era posterior a los servicios prestados. Es decir, que acá estaba en ARCA, pero no estaba habilitado por la municipalidad. Con respecto al proveedor 3372, te dice, no se adjunta la declaración jurada de ganancias y IVAs y solo estaba una constancia de inicio de ampliación, la cual era posterior a los servicios prestados. Todo eso forma parte, eran proveedores contratados por la Secretaría de Gobierno, digamos. Claro, pero por otras áreas también. Por eso te digo que pagó ¿Y solo cuál sería uno. la conclusión? Porque ya estamos, digamos, en horario. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto que toma el Tribunal de Cuentas? ¿Sabés qué pasa, Marcelo? Que a mí me dijeron que yo le tenía que pedir disculpas a los proveedores y entonces quiero saber si a qué proveedor le tengo que pedir disculpas, porque de estos a ninguno. Sigo con otro proveedor, el 4738. No se adjuntó la declaración jurada de IVA, no se hallaba inscrito como empleador, estaba inscrito en ARCA como monotributista categoría F desde agosto del 24 y lo estaban contratando desde enero.
posterior a la fecha de inscripción en el registro de proveedores, y no constaban antecedentes que permitan verificar su idoneidad. Hay otro proveedor que es el 4493, también lo mismo, no tiene habilitación municipal, el certificado de domicilio tampoco lo tiene, ni las últimas declaraciones juradas. Imagínate, cualquiera de nosotros no tener la declaración jurada, yo me cierran todo. Claro. Con respecto a este proveedor, que es importantísimo, porque este proveedor es el que hace las obras en el hospital, y de hecho hizo una obra ahora súper grande en el 2025 en una escuela, que es la escuela 35, el proveedor es el 4405. Con respecto a este proveedor, obviamente te dice que no está, y esto es muy importante, inscripto para esta envergadura, podríamos decir, de obras. Bueno, de hecho, la obra de la Escuela 35 está cuestionada, ¿no? Digamos, como que no se hizo con la calidad, digamos, que dice se requeriría. Que las obras que realizó en el hospital están sin verificar la capacidad técnica del contratista, no cuenta con el presupuesto, garantía, certificación de tareas, ni demás antecedentes que permitan verificar la legalidad del egreso, por lo que se solicita la remisión de dicha documentación. Bueno, yo no sé por ahora a quién le tengo que pedir disculpas, porque por ahora... Entiendo. Tu conclusión, como para cerrar la nota, Daniela, que esto da para mucho más, obviamente estamos hablando de un expediente de 274 fojas. Yo tengo que pedir disculpas, todavía no estoy encontrando a quién. Obviamente acá está cada una de las hojas de lo que el vecino que quiera ver. ¿Hay algún tipo de sanción? O sea, el intendente tiene que pero pagar con respecto algo. A los proveedores te dice claramente que se propuso la reserva del tema a fin de que las autoridades remitan documentación que permita verificar la capacidad operativa de los proveedores, cosa que no se hizo, a fin de justificar los trabajos realizados, se ponga a disposición los egresos. Bueno, esto sigue en suspenso. Sobre esto no se expidieron. Con respecto al intendente Sergio Juan Barengui, tiene una multa de 2 millones de pesos y un cargo, aparte de los 2 millones de pesos, de 528.600 pesos. A la contadora municipal, 650.000 pesos. Al jefe de compras, 800.000 pesos. El secretario de Hacienda, 528.000 pesos. Un llamado de atención a el director de rentas, al secretario de gobierno, Corleri, al intendente interino Elvio Duretti, al director de personal Fermín Jauregui Lorda, al presidente del Consejo Deliberante, al secretario de Obras Públicas, a la secretaria de Salud, a la tesorera municipal, y te dice que se aprueba la rendición de cuentas, ejercicio acorde a lo expresado en el considerando segundo. Con respecto al artículo tercero, te dice que quedan obviamente en suspenso, se desaprueban los conceptos tratados en el considerando cuarto, el quinto se mantiene en suspenso otro pronunciamiento del Honorable Tribunal de Cuentas, el sexto también se mantiene en suspenso, el séptimo se mantiene en suspenso. Entonces, en realidad lo que te está diciendo es que vos recibiste una cantidad de dinero y que la cantidad de dinero que recibiste y que lo gastaste, esa cuenta te da. O sea, recibiste 100 y gastaste 100, la cuenta te da. ¿Sí? Nada más. Todo lo demás está en suspenso porque se siguió durante el 2025. Durante el 2025 el hospital seguía sin habilitar. Durante el 2025 los proveedores seguían estando. Entonces, todas estas irregularidades se sostuvieron en el 2025. Entonces, recién cuando terminemos de analizar el 2025, que obviamente adelanto que no vamos a acompañar obviamente esa rendición de cuentas por motivos diferentes a estos y más graves aún, seguramente lamentablemente, porque hay que esperar bastante, en abril del 2027 tengamos la sentencia definitiva. Pero de ninguna manera vamos a permitir, obviamente, que le sigan mintiendo a la gente, porque la plata es de todos, la plata hay que cuidarla, la despilfarraron, contrataron gente que no tenía idoneidad, que no tenía la capacidad para hacer los trabajos, que se inscribió en ARCA después de haberse inscrito en la municipalidad, cosa obviamente que es rara. Y no solo eso, sino que se podría haber contratado quizás a proveedores que podrían haber realizado un trabajo mucho mejor y quizás más barato. Y por otro lado, obviamente, la gravedad de no usar el fondo educativo y un fondo como que era el fondo de emergencia que se tuvo que devolver. Y podríamos continuar así hasta mañana. Daniela,
Ya terminamos. Por lo menos lo que, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Es un tema pesado, o sea, porque es mucho la información, pero hacía falta conocer tu opinión también. Muchas gracias. Gracias.